Bienvenidos a Música para Divertirse, a este ciclo que se llama Aprendiendo Guitarra desde Cero y que empieza su segundo año. El primer año empezamos un poco por la pandemia, no sabía cuánto iba a durar el curso, no sabía qué respuestas iba a tener. Ahora me pongo los auriculares porque vamos a hacer hoy en la primera clase un juego muy divertido que consiste en lo siguiente. Voy a poner una base y ustedes que conocen la pentatónica van a jugar sobre ella igual que lo voy a hacer yo. Fantástico, ¿verdad? Así podemos quedarnos toda la noche jugando con esto. Me saco los auriculares porque no necesito escuchar la base. Vamos a la presentación y les explico lo que estoy tocando, que es muy fácil. Objetivo, mover los dedos. Bien, novedades para este año, muchas. Entre ellas, que necesito más feedback y entonces vamos a implementar una serie de métodos de comunicación para que yo les vea los dedos moverse, los vea tocar, etc. Punto 1. Punto 2. Para todos aquellos que me pidieron que hagamos algunos cursos especiales. Voy a hacer un curso, en realidad 12, pero el primero va a ser sobre cómo sacar canciones. Ese curso va a valer 4 euros y va a tener 2 horas. Es un pequeño taller que va a juntar entre 10 o 15 alumnos y vamos a tener una relación en la cual voy a proponerles cómo entender la armonía para poder sacar una canción y lo vamos a hacer prácticamente. Cuidado, no les prometo nada extraño, sacar las canciones tiene lo suyo y nos va a llevar más de 2 clases, pero en 2 clases ustedes van a poder entender cómo funciona la cosa y yo voy a poder tener ese feedback que necesito de mis alumnos. Lo puse muy económico para que también en Latinoamérica lo puedan hacer, pero la idea es armar un pequeño grupo de entre 10 y 15 personas donde podemos interrelacionarnos y ver cómo funciona el sistema y escucharnos y entendernos entre todos. Por supuesto que va a ser por videoconferencia y creo que no lo vamos a dejar grabado en video más que para la gente que lo hizo que lo pueda ver. Muy bien, dicho esto, vamos a la presentación y arrancamos con Aprendiendo Guitarra desde Cero. Bien, lo primero que vamos a hacer ahora es repasar la pentatónica. Me apoyo en el quinto traste. Tengo 1, 2, 3, 4 dedos, 5, 6, 7 y 8 son los números de trastes a los que corresponden los dedos. La forma de la pentatónica ya la tienen, se la dejaré ahí, en el video que di las pentatónicas. Así que voy a explicarla muy rápidamente, pero acuérdense que si no me olvido de poner el video, ahí lo buscan en las clases. Bien. 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 4 y 1, 4. ¿De acuerdo? La primera. Esa es nuestra pentatónica. Cuando tocamos una base, lo primero que tenemos que hacer es pillar el ritmo. 2, 3, 4, ta, 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 ta. ¿Qué dice? Taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, taca, ta. 3 tiempos. Una de las características del blues, del rock and roll, es la subdivisión ternaria, es decir, que en cada pulso 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No quiere decir que no haya 2 y 4, los puedo alternar, pero de momento quiero que se acostumbren a este 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuando ustedes escuchan la base pa 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 pa, solamente estoy haciendo la escala ascendente y descendente para que pillemos
con normalidad y con naturalidad la digitación. Una vez que la hayamos pillado bien, vamos a poner la base que les voy a dejar aquí abajo y vamos a dividir en dos. Primero voy a jugar con las cuerdas de arriba. ¿De qué manera? Subo y bajo. Para esto podemos usar algunas técnicas muy simples. ¿Qué pasa si yo 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3? Como estoy subdividiendo en 3, me voy a sacar de momento porque no lo voy a poner. Hago 1, 2 y 3. Vuelvo 1 para atrás. 1, 2 y 3. Vuelvo 1 para atrás. 1, 2 y 3. Vuelvo 1 para atrás. 1, 2 y 3. Y fíjense, eso solo cómo va a quedar en la base. La voy a poner. Suena fantástico, solo una negra y dos corcheas. Ta, 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 ta. Eso lo puedo hacer en las cuerdas que siguen. Pa, 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 pa. En la que sigue. Pa, 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 pa. Fíjense. La misma porque es la octava que sigue. ¿Está cierto? Las mismas notas, la pentatónica asciende 5 notas. Una vez que se terminan las 5, se vuelve a repetir en la octava que sigue. Ninguna dificultad, empiezo con negra. Pa, 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 pa. Luego una negra y dos corcheas. Ta, 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 ta. Siempre siguiendo la escala, ejercicio 1 y libre el ejercicio 2. ¿Qué pasa si hago 3? Ta, 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 un, ta, ta, ta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Exige más movilidad en los dedos. Se pone en un metrónomo en el teléfono y ta 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 ta. Juegan con la escala. Tiene la posibilidad de poner
este soufflé blues en la mayor, porque estamos tocando nosotros nuestra escala en la menor, porque no me acuerdo si se los conté, así que se lo voy a contar ahora. El blues y el rock and roll combinan una escala menor sobre una armonía mayor. La escala es menor, pero la armonía mayor. ¿De acuerdo? Bien, solamente se los digo en carácter informativo, porque lo que les quiero enseñar en nuestra específica clase de hoy es a que muevan los dedos. Y no solo que los muevan, sino que lleven el tiempo con nuestra canción. Recuerden que nuestro YouTube permite bajar la velocidad. Así que yo les voy a poner la copia del link de YouTube del Soufflé Blues en A, y ustedes van a poder bajar la velocidad al 75% y jugar un poco con negras y corcheas. Tun, 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 o taca, taca, o la combinación tun, taca, que puede ser 1 y 2, tun, tun, taca, tun, tun, o 1 y 3, tun, taca, taca, las combinan como quieran, son 4 tiempos. Puedo hacer la negra en el primero, corchea en el segundo, corchea en el tercero, negra, negra, corchea, 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 negra, negra, corchea, corchea, como se les ocurra. Me lo graban y me lo mandan. Bien, basta por hoy, no los quiero torturar más. Arranquemos despacito para que no se me atosiguen. Necesito que me llenen de likes el video, que se suscriban al canal y que pongamos en marcha la máquina, que después de mis 2 meses de vacaciones está un poco oxidada. Gracias por venir a la clase, a disfrutar, y ya les informaré de los cursos que estoy programando, lo colgaré en el portal, y si tienen alguna sugerencia me la mandan, me escriben y se comunican, que es lo que mantiene vivo este curso. Que tengan buena semana, hasta el jueves de la semana que viene.